El INEGI informó que en abril de 2022 la población desocupada fue de 1.8 millones de personas y la tasa de desocupación de 3%. Mira, hasta el cambio le dio. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Cuánto le dio? Como 120 pesos de cambio. Ya le digo, cámara, adiós, nos vemos. ¿Cuánto le dio? Cambio. Un hombre atravesó el cerco metálico que divide a México y Estados Unidos en la zona de playas de Tijuana ante la mirada de algunas personas que se encontraban en el área del faro. Se me hizo curioso ver al chavo con su mochila tratando de cruzar, ¿verdad? La desesperación de tener una vida mejor y todo eso. A través de los años, México ha experimentado diversos problemas en su sociedad, desde actos de corrupción, los cuales han dado y siguen dando de qué hablar hasta el día de hoy. A su vez, los problemas de pobreza es algo que podemos darnos cuenta a diario y es que gran parte de la población de México sufre de pobreza. Esto se debe a muchos factores, sin embargo, el desempleo tiene gran importancia en estas cifras. Hay personas que tienen una carrera universitaria y aún así les es difícil encontrar un trabajo, por lo que día a día las personas deben buscar tener mejores competencias para sobrevivir al México actual. También México es conocido por sus niveles de delincuencia, ya que diario se ven noticias de actos delictivos en todo el país. Este problema afecta a muchas personas. Desgraciadamente, muchos de los afectados son personas que sufren carencias, personas desempleadas, personas trabajadores que van al día trabajando, y esto hace que sean muchos los factores por los que exista migración. Diversos problemas que se enfrentan las personas los hacen ir en busca de lugares más seguros y donde puedan progresar más. Entonces, ¿conoce a familiares, amigos o conocidos que han tenido problemas con el desempleo y qué han hecho? Sí, la mayoría de las personas aquí en jóvenes en Puente y pueblos alrededor de Puente de Isla, migran a Estados Unidos porque aquí hay falta de trabajo, no hay trabajo, y los que hay están mal pagados, y por necesidad la gente tiene que emigrar a buscar el sustento para mandar aquí a sus familias. Yo tengo primos y familiares que se han ido ese es el caso, pues, de que se han ido por la misma necesidad de dinero, de la economía, pues tienen que emigrar. Empleo en esta pandemia empezó con 5 personas, ahora ya son 307 aproximadamente quienes integran este tianguis del hambre aquí en lo que es el municipio de Chimalhuacán, ya colindando con el municipio de Nezahualcóyotl, del Estado de México. Y lo que hemos encontrado, pues varias historias en el sentido de que algunos han perdido su trabajo desde hace un par de meses, esto está desde abril. La pandemia trajo consigo un desempleo que afectó a muchas familias. El COVID-19 provocó que la tasa de desempleo subiera hasta el 4.9% en junio del 2020, cifras de las cuales nos hemos ido recuperando y hoy México se encuentra con una tasa del 3%, la cual es la tasa más baja en los últimos 17 años. Sin embargo, en la juventud actual existe el miedo a no conseguir un buen empleo. También a cuánto es el ingreso que puedes obtener, por lo que muchos jóvenes, cuando llega el momento de decidir qué carrera estudiar, son muchos los que eligen una carrera de acuerdo a la oferta laboral que existe en ella y el salario promedio que se podría obtener. El hecho de tener una carrera universitaria ya no te garantiza un empleo, sin embargo, sí aumenta las probabilidades de obtener mejores ingresos y tener más oportunidades de trabajo. Actualmente se están implementando proyectos para ayudar a las personas a tener una fuente de ingresos que los ayude a sobrellevar el empleo. Entre estos programas se encuentra el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual ofrece la oportunidad de capacitarse en alguna empresa, taller, institución o negocios y reciben un apoyo aproximado de 5,258.13 pesos mensuales.
A su vez, también reciben un seguro médico por parte del IMSS. Este apoyo es de mucha ayuda para personas en situaciones complicadas y les ofrece una ventana de oportunidad para tener un ingreso seguro. Sin embargo, hay un gran dilema con estas becas, y es de que dicen que se está apoyando a gente que no lo merece y no lo utilizan como se debe. Y sí estoy enterado de que algunos jóvenes exhiben y dicen, miren lo de mi beca. No todos. Hay muchos jóvenes que no actúan así. Y estamos muy agradecidos por este apoyo que nos das y me canso ganso que voy a seguir estudiando. Y además hay que empezar por darle la confianza a los jóvenes. Lo primero que me llega a la mente así pensándolo serían barcos y putas y a gastarlo todo en alcohol y triquis. No todos. Y esto también a los conservadores los pone. Al principio no sabíamos qué hacer con tanto dinero. Intentamos enterrarlo, romperlo en tiras y quemarlo. Pero finalmente decidimos regalarlo. Dinero gratis. ¡Vuelva pronto! ¡Volveré a la vida! Hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. Y el gobierno de nosotros es un gobierno que da. Y si darle a los jóvenes es ser populista, que me apunten en la lista. Los niños necesitan un héroe. Por el monto total. La corrupción es un problema que siempre ha estado presente en el país de diversas maneras, desde fraudes políticos, abuso de poder de las autoridades y casos como los fraudes que últimamente han estado saliendo a la luz sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde hay empresas que ofrecen a los jóvenes beneficiarios un trato donde la empresa les da una parte del apoyo otorgado por el gobierno y de esta manera los jóvenes ya no se presentan a la capacitación de trabajo, pero las empresas se quedan con una parte. Y es que este problema de corrupción se vive a diario en México. Un estudio del INEGI con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 encontró que el 86.3% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción en las instituciones de gobierno. Por otro lado, el 14.7% de la población que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios o bien tuvo contacto con algún servidor público experimentó actos de corrupción. En 2021, el contacto con autoridades de seguridad pública fue el trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción, con un total de 65%. La encuesta también encontró que solo 1 de cada 3 mexicanos, el 33.3%, confía en la policía. Y entonces la policía es la segunda peor institución pública evaluada, solo por encima de los partidos políticos, que solo obtienen la confianza de 27.9% de la población mexicana. Bien, ¿no? Se burlan de que he dicho que abrazos, no balazos. Y vamos a demostrar que funciona. Tener un mandatario así y cómo es posible que salga con que todos los muertos que hay, todo, y que más vale abrazos, no balazos, y que a los delincuentes los agarran y él sale con que también son seres humanos y que hay que tener piedad de ellos, y a nosotros y las personas que trabajamos correctamente o que con qué garantías nosotros vamos a denunciar algo si no vamos a tener un gobierno que nos respalde, un gobierno que nos haga sentir pues que aquellas personas están fuera de la ley, pero que nosotros, si trabajamos bien y somos personas decentes, que nos van a proteger. No tenemos esa seguridad y así estamos en muchos rubros, El otro gran problema es la delincuencia, algo que desgraciadamente se ha vuelto muy común en la sociedad, como el cobro de piso, secuestros, asaltos, robos en casas,
y extorsiones. Y el problema es que las autoridades no hacen un buen esfuerzo por combatir esto. En México hace falta preparación en la policía y fuerzas armadas para combatir estos problemas. En el puntaje de criminalidad, México tiene 7.57 puntos, lo que lo ubica en el segundo lugar de los 35 en América y en el primero de 8 naciones en Centroamérica. Pero, ¿cómo se preparan los policías para combatir la delincuencia? Lo podemos observar en el siguiente video. Hablamos ahora de la policía mexicana que se capacita para combatir a la delincuencia. O sea, tal vez pensaría que se trata de un show de carnaval, pero no. Con ustedes, la policía ninja mexicana. ¡Oh! Respetable público, lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Es una demostración del combate a la delincuencia por parte de la Policía Federal. Y mire usted qué movimientos. O sea, estos movimientos ni en la Coliseo los aguantarían. No, y no digo ustedes, ¿eh? Sí, no. Yo pensé. Pero bueno, más. Parece quebradita. Digo, quebradita de hocico, pero muy bien, la verdad. Muy bien estos señores. Mira, echando la maroma que da gusto. Qué sabrosa la maroma. Fíjate, esto es lo que pasa cuando a la policía la entrenas viendo la AAA o películas del Santo. Eso es tremendo. Menos más eso. El molinillo, la orquiguaza y la chupiguaza en un solo movimiento. De esa que rompe dientes, Gili. Es horrible. Y de regreso, ¡aplausos! ¡Aplausos! Qué bonito que al final pida aplausos. ¿Quién los entrenó? ¿Memo Ríos? ¡Aplausos! Y otro caso es el cobro de piso. Es un problema que actualmente se vive en muchos estados y municipios del país, y este problema afecta a la economía y seguridad de las personas. La gente vive con miedo y con un freno en su progreso económico debido a estos problemas, como es el caso del señor entrevistado a continuación. Entonces, ¿qué opinas del cobro de piso y de cómo afecta a los comerciantes? Bueno, pues prácticamente el cobro de piso arruina la economía del pueblo, ciudad, donde esté presente. Acaba con todo el comercio. Y ahora sí que la economía hasta el suelo. ¿Y cómo ves cómo ha afectado aquí a la zona donde vives el cobro de piso a los comerciantes que hay aquí alrededor? Lo que pasa es que con el cobro de piso, obviamente que hay personas que ya no pueden pagarle, o le pagan al SAT, o le pagan a los sicarios, a los grupos delincuenciales. Entonces ya no sabe uno qué hacer. Te ponen en dos, contra la espada y la pared. Y sobre los negocios que has visto que cierran a causa de esto, y otros motivos también como la delincuencia. Pues aparte de la delincuencia y el cobro, lo que es el cobro de piso, que todo está junto, la pandemia vino a perjudicar muchísimo, la pandemia, a todos los comerciantes. Y ¿usted ha sufrido o ha tenido alguna experiencia con este tipo de temas, cobro de piso, delincuencia, extorsión? Con extorsiones tuvimos un problema muy grave, bastante grave, porque de un momento a otro llegaron Las carencias sociales se refieren a la falta de acceso a la salud, a la seguridad social, a la educación, a una vivienda, a servicios básicos en la vivienda y a la alimentación. En lo que hace a los ingresos, se definen en 2 canastas, la alimentaria básica y la ampliada, que contempla otras necesidades adicionales. De acuerdo con el estudio de medición de la pobreza en México difundido por el Coneval en 2020, 8.5% de los mexicanos viven en pobreza extrema, 43.9% en pobreza y 23.7% es vulnerable por carencias sociales. En cuanto a las principales razones por las que se da la pobreza, son la corrupción, carencia de empleos, trabajos mal remunerados y la falta de educación. En cuanto a las consecuencias que tiene la pobreza en nuestro país, la podemos ver en todos los estados de la República. Problemas de salud y desnutrición con 1,5 millones de niños menores de 5 años que sufren de desnutrición crónica. La delincuencia va de la mano con este problema,
ya que es otra de las consecuencias sociales de la pobreza en México y que lamentablemente ha ido creciendo al pasar de los años. También adicciones, abandonos familiares, embarazos en adolescentes, entre otros efectos que tiene la pobreza en la sociedad. También sabemos que las personas en estado de pobreza no viven en las mejores condiciones. Sus viviendas no son del todo seguras y esto lo podemos ver reflejado cuando hay desastres naturales, como son los ciclones. Sus casas no van a soportar los vientos asociados a cualquier ciclón tropical, principalmente los que están asentados cercanos a la costa. Las casas que tienen techos de lámina o cartón son afectadas cada vez que pasa una depresión o una tormenta, porque rápidamente vuelan los techos. Además, la lluvia también les afecta mucho, provocando inundaciones. Por lo que hemos visto, estos problemas de delincuencia provocan que las personas migren de un lugar a otro en busca de mejores condiciones para vivir. También migran por la búsqueda de mejores trabajos y sueldos o para tener mejores oportunidades a futuro. La migración de mexicanos a Estados Unidos se encuentra en el nivel más bajo de las últimas 4 décadas. La explicación numérica es que han partido menos personas de México. En México, el empleo creció más que la economía, pero sigue siendo insuficiente para los jóvenes que lo demandan, y por otra parte los ingresos no han mejorado. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador acumuló en sus primeros 3 años de gobierno un total de 1.478 mexicanos muertos al intentar cruzar la frontera para hacer realidad el sueño americano. La cifra es 67% superior registrada durante el mismo periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando 885 connacionales fallecieron, y 30.9% más alta que la registrada durante los primeros 3 años de Felipe Calderón. Como se ha podido observar, estos temas son de suma importancia para el progreso de nuestro país. Confirmamos que México se encuentra en la tercera peor posición de América Latina, hablando de la pobreza extrema, con un 16.8%. Por otro lado, ocupa el segundo lugar de los 35 en América en delincuencia y segundo donde se originan más migrantes. La corrupción, sobre todo en el sector público, crece año con año y se ha posicionado como una de las principales preocupaciones por encima de la pobreza. De esta manera, queda en evidencia los principales obstáculos para poder generar un mejor crecimiento y que solo depende de nosotros acabar con estos problemas. Que abrazos, no balazos.